Bienvenido, bienvenida. Soy Guillermo Fuentes, director de Bring Connection, y en el día de hoy estoy con mi compañero Manuel. Hola, Manuel. Buenas. Responsable de CRO de Bring Connection. Y vamos a hablar de marketing de contenidos, de estrategias de contenidos. Vamos a empezar definiendo un poco qué es, aunque yo creo que todos y todas que nos escucháis o que nos veis estáis bastante puestos en el tema y sabéis lo que es. Pero Manuel, ¿me podrías decir rápidamente qué entiendes tú por marketing de contenidos y sobre todo cómo lo están aplicando las empresas? Sí. A ver, vamos a empezar por la definición, ¿no? ¿Cómo definiría yo lo que es el marketing de contenidos? Pues bien, para mí el marketing de contenidos es una estrategia por la cual, a través de la elaboración de piezas de información en diferentes tipos de formatos, bien escrito, formato vídeo, podcast, etcétera, busco atraer a mi público objetivo hacia mi sitio web, ¿no? Entonces, el marketing de contenidos no es más que eso, la elaboración de piezas de información para conseguir atraer a tu público objetivo. Y esta estrategia, la estrategia de contenido, se está convirtiendo como en la columna vertebral de muchos sitios a la hora de crecer y captar nuevos usuarios, ¿no? ¿Cómo lo están utilizando? ¿Cómo puedo utilizar el marketing de contenidos para ayudar a mi negocio, ¿no? Pues hace poco llegó a nuestras manos un artículo en el que hablaba sobre el caso de Masterclass. Masterclass es una plataforma de e-learning donde tú puedes aprender puedes hacer diferentes tipos de cursos, pero lo interesante es que ese curso lo imparte una persona muy relevante del sector, ¿no? Una celebridad, ¿no? Una Podríamos decir celebridad, casi. vamos. Por ejemplo, hay cursos de cocina que los imparte el Ramsay Gordon, ¿no? El chef este famoso que sale en Pesadilla en la cocina, ¿no? En el El formato, chicote americano, ¿no? el chicote americano, pues. Estos masterclass, ¿no? Entonces, el artículo venía a decir cómo ellos, a través del marketing de contenidos, ¿no? Habían conseguido levantar un imperio que valorado en 800 millones, ¿no? Y lo interesante es que ellos lo que utilizaban es la propia clase, ¿vale? Extraían fragmentos, ¿no? Como píldoras de vídeos donde lo utilizaban para de alguna manera, bueno, cuando tú hacías una búsqueda, por ejemplo, en Google, de cómo, siguiendo con el caso este del curso de cocina, ¿cómo cortar una cebolla? Pues ellos tenían un fragmento de vídeo en el que te salía, aprende a cortar una cebolla como el Randy, Gordon, este. el cocinero este, ¿no? Sí. Pues, claro, y después continuaban como intentando resolver en función a las búsquedas que hacían los usuarios relacionadas con lo que se ve con la temática del curso, pues ellos iban sacando artículos, iban sacando vídeos, y entonces iban construyendo una arquitectura de contenidos que hacían que un usuario, desde que buscaba algún tipo de información o quería aprender algún tipo de técnica, pues ellos resolvían todo ese tipo de consultas con contenidos y lo llevaban finalmente a que terminasen adquiriendo su curso, ¿no? Entonces, este es un caso que nos ha parecido, o por lo menos a mí me ha parecido súper interesante de analizar, ¿no? De cómo, como decimos, a través de la elaboración de contenidos dirigidos a tu público objetivo, resolviendo todas las posibles dudas o consultas que pueda tener relacionado con tu producto o servicio, o puedes ir desde lo que podemos denominar una fase, ¿no? Como alejado de la conversión hasta que finalmente termina adquiriendo tu producto o servicio, ¿no? Entonces, Sí, genial. es una de las técnicas o estrategias, digamos, que más se ven, ¿no? En diferentes tipos de negocios digitales, ¿no? Sí, yo creo que en la actualidad se está usando mucho, ¿no? Porque todas las marcas, al menos las grandes, las que tienen un cierto nivel, a lo que aspiran es a estar presente en todo el customer journey del cliente, ¿no? O del posible cliente, ¿no? Desde que una persona
empieza o incluso se entretiene, empieza a buscar información, empieza a comparar, empieza a considerar la compra hasta que quiere comprar, ¿no? Aspiran a tener o a impactar a ese posible cliente en todas y cada una de esas fases, ¿no? Y el marketing de contenido se convierte en una herramienta espectacular para eso, ¿no? Porque puedes generar contenidos para cada una de esas fases, ¿no? Y conducirlo al proceso de compra e incluso más allá, ¿no? Más allá a la repetición, a la fidelización, ¿no? Que al final es lo que muchos modelos de negocio, como los e-commerce, necesitan, ¿no? Entonces, bueno, Totalmente. creo que se está convirtiendo en algo fundamental, ¿no? Y que muchas empresas están obligadas a adoptar una estrategia de contenidos, ¿no? Claro, aquí todo viene un poco de ese concepto del inbound marketing, ¿no? De acciones no intrusivas, ¿no? Acciones en las cuales tú atraes al usuario de una manera no intrusiva, ¿no? De una manera natural. ¿Cómo? Pues bueno, como decimos, ¿no? Si elaboras contenidos que son bastante interesantes, que son de interés de tu posible cliente, ¿no? Pues él vendrá a ti, ¿no? No tendremos que salir fuera a captarlo por otros canales de pago o bueno, impactándole en momentos bueno, que él no quiere ser impactado, ¿no? Que puede ser un poco más intrusivo, ¿no? Entonces, todo viene como de ese el inbound marketing, cómo se apoya sobre todo en la parte de contenidos, ¿no? Pero yo creo que ya estamos yendo como un paso más allá, ¿no? Que ya no es simplemente el trazar ese funnel, ¿no? Sino que estamos viendo casos, ¿no? Como por ejemplo el de Masterclass, en que, bueno, ya el aporte de valor que tú le estás dando al usuario va mucho más allá incluso de lo que es hacer conducir al usuario a lo largo de tu funnel, ¿no? Sino que tú buscas incluso de que usuarios, aunque no haya pasado por tu funnel, puedan llegar a tu producto, ¿no? O servicio. Claro. Creo que está habiendo como una evolución dentro del marketing de contenidos, porque además, como estábamos diciendo, ya no solamente nos enfocamos al formato escrito, sino que ya están entrando otro tipo de formatos que te hacen amplificar un poco lo que es la difusión de tu contenido. Están diferentes tipos de plataformas, ¿no? El formato podcast, el vídeo, streaming con plataformas como Twitch. Es decir, Claro. estamos viendo cómo cada vez más las empresas están utilizando diferentes formatos para alcanzar e incluso, bueno, sin necesidad de establecer a lo mejor ese funnel, ¿no? Sino irse a etapas incluso más lejanas, ¿no? Claro. Sí, yo veo primero que muchas empresas hacen contenido, es cierto, pero creo que hacer contenido bueno es muy difícil, ¿no? Lo vemos nosotros desde la perspectiva SEO, ¿no? Vemos los contenidos que están redactados y son muy pobres y, bueno, tienen una orientación a SEO cuando realmente el contenido no parece que está redactado por un profesional en la materia y luego es muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vemos frecuentemente, ¿no? El contenido pobre es muy común, pero hacer contenido bueno es muy difícil. Correcto. De hecho, Google se puso un poco pesado ahí, ¿no? Y introdujo el prisma desde el que evalúa los contenidos, ¿no? El EAT, ¿no? La experiencia, la autoridad, la confianza, ¿no? Y mirar los contenidos desde ese prisma. Pero más allá de Google, también está el usuario, el deslumbrar al usuario, ¿no? Y ahí lo que decía de hacer un contenido bueno es muy difícil, ¿no? Hay empresas que lo hacen muy bien en determinadas fases, ¿no? La fase más de entretenimiento, que es una fase como muy alejada o muy arriba en el funnel o muy alejada de la conversión, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, te comentaba el otro día que North Face, que es una marca que me encanta, tiene un canal de YouTube donde colabora con, bueno, con personas que tiene como representadas, ¿no? Con su marca y en este caso un ultrafondista que se llama Pau, que es catalán, y cómo hicieron una pieza de contenido en el Ártico, porque allí hay un movimiento de los osos, de una migración que hacen durante unos 250 kilómetros, ¿no? Por medio del Ártico, ¿no? Y Paul quería reproducir o empatizar en cierto modo con esos osos corriendo esa distancia por ahí, ¿no? Y ese vídeo lo documenta todo ese proceso, ¿no? Entonces me parece como una pieza de contenido
súper buena en una fase que no es ni mucho menos cercana a la conversión. Estamos en una fase hablando de inspiración o entretenimiento, pero ejecutado de una forma magistral, ¿no? Y aportando un valor, centrándote en el usuario, pero por supuesto también transmitiendo los valores de la marca y transmitiendo lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, bueno, generar contenido así yo creo que es muy difícil, ¿no? Pero creo que es la clave, porque estamos saturados de contenido, hay muchísimo contenido. Correcto. Por eso a eso me refería, ¿no? De que, claro, ya no basta con digamos, establecer ese funnel, ¿no? De, bueno, identifico las fases dentro de mi funnel de venta y elaboro contenidos que respondan, pues, bueno, a parte informacional, consideración y ya la toma de decisión y compra, ¿no? Ya creo que tenemos que ir un paso más allá y es como tú dices, hay que elaborar contenidos o que independientemente del formato, que aporten tal valor al usuario de que al final, pues bueno, ese contenido nos ayude, por un lado, a lo que estamos hablando, ¿no? A que nos ayude a la parte de captación y posicionamiento, pero por otro lado, un punto que tú has comentado muy interesante, que es a la elaboración de la marca, ¿no? El que ese contenido sea tan bueno, ¿no? Que ayude a transmitir los valores y propósito de la marca y que de alguna manera también nos permita que la gente lo comparta, ¿no? Si tú me haces un aporte de valor, al final esos usuarios de manera natural irán compartiendo esos contenidos de tal manera que habrá más probabilidades que, hablando de, en este caso, a nivel de SEO, ¿no? Pues bueno, que nos puedan enlazar ese Conseguir contenido enlaces. en páginas de autoridad relacionadas con nuestro sector y que nos ayude a incrementar la autoridad de dominio de nuestro sitio, ¿no? Entonces, creo que habría que darle cierta vuelta a la parte de la estrategia de contenido, habría que darle cierta vuelta, ¿no? De ya no centrarnos en la parte de elaboración de contenido porque hay que elaborarlo, porque tenemos que tener estas keywords y porque tenemos que resolver ciertas intencionalidades, sino que a eso hay que darle un plus, ¿no? Porque ahí creo que está la diferenciación, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas marcas que están haciendo marketing de contenidos y hay que dar una vuelta. Sobre todo el contenido tiene que subir de nivel, ¿no? Tiene que subir la calidad porque si no es que nos retiene, ¿no? Y los algoritmos valoran mucho la retención, ya sea el de YouTube o el de Google para las SERPs de Google, SEO. Todos valoran mucho la retención, ¿no? Y los contenidos malos no retienen, ¿no? Por muy bien que esté optimizado para el algoritmo, cuando el usuario llegue, si no tiene buenos tiempos de respuesta de usuario y demás, ese contenido no va a servir. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Que también nosotros tenemos, es una agencia británica que tenemos mucho de referencia que se llama Rise at 7, de que ellos elaboran los contenidos desde ese prisma, ¿no? Tiene como un doble enfoque, tiene un enfoque SEO, de posicionamiento, pero también tiene un enfoque de relaciones públicas, ¿no? De que conseguir un contenido de gran Viral. valor e impacto que permita que al final ese público objetivo al que te estás dirigiendo, que te encuentra, termine compartiéndolo o hablando de ello, ¿no? Y eso al final genera relevancia, impacto de marca y, bueno, te permite, si nos centramos en la parte más SEO, pues conseguir backlink de cierta autoridad que al final repercute en el dominio, ¿no? O sea, que hay ya ciertas agencias fuera que lo están implementando y lo están haciendo con cierto éxito. Yo creo que ese sería como la reflexión, ¿no? De a dónde tenemos que llevar el marketing de contenidos, ¿no? Y me parece Totalmente. interesante porque, bueno, aquí sí podríamos comentar un poco desde cómo elaboramos nosotros una estrategia de contenidos, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, que Sí. el marketing de contenido creemos que es imprescindible, pero bueno, me gustaría que lo comentáramos desde nuestra experiencia, ¿no? Porque lo interesante, o como me gusta hablar a mí, desde la experiencia, ¿no?, que tenemos, ¿no? Cómo hemos elaborado nosotros estrategias de contenido, qué pasos seguimos y qué resultados hemos obtenido, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es que, si te parece, podemos comentar nuestro proceso, cuáles son los pasos y cómo funcionan cada uno de esos pasos, ¿no? Para diseñar una estrategia de contenido. Sí, nosotros como siempre, es decir, tenemos antes de elaborar para elaborar una estrategia de contenido, siempre hacemos esa labor de consultoría, en la que nos sumergimos en el modelo de negocio, intentamos conocer
quién es el cliente objetivo al que nos queremos dirigir, ¿no? Entonces, hacemos esa elaboración del buyer persona, del cliente con el que estemos trabajando, a través de, bueno, identificando si es un proyecto que es nuevo, pues bueno, definimos el arquetipo de cliente y extraemos ese buyer. Si es un cliente que ya tiene recorrido y que ya tenemos una base de clientes a la cual podemos realizar entrevistas de usuario, podemos hacerle algún cuestionario para elaborar, sacar, pues bueno, cuáles son sus problemas, necesidades, cuál es la motivación por la cual nos ha comprado, con quién nos ha comparado, etcétera. Es decir, primero hacemos esa fase de investigación, elaboramos ese buyer y lo siguiente que hacemos es intentar dibujar el Customer Journey, porque en la estrategia de contenido es muy importante conocer el viaje que hace el usuario desde que tiene el problema de necesidad hasta que lo resuelve. ¿Por qué? Porque los contenidos los vamos a ir orientando en cada una de esas fases, ¿no? Vamos a intentar imaginarnos, pues bueno, aquí un ejemplo muy claro es el sector travel, ¿no? Nosotros trabajamos con clientes del sector travel y el journey suele ser muy parecido, ¿no? Hay una fase inspiracional en la cual estás buscando ver cuál va a ser mi próximo destino, ¿no? Yo tengo unas vacaciones, tengo una ventana de tiempo en la cual yo puedo viajar y lo que voy haciendo es, bueno, me inspiro, busco un destino al cual quiero ir, después cuando ya sé dónde quiero ir, busco qué puedo hacer, qué puedo visitar, principales, los imprescindibles, dónde comer, dónde alojarte. Lo típico, que ver, ¿no? ¿Cuáles son? Qué ver, qué hacer, dónde comer, dónde alojarte. Es decir, vas planificando tu viaje y después, bueno, también hay otra serie digamos, de servicios que están muy relacionados con, digamos, lo que es la elaboración o planificación de un viaje, ¿no? Comprar un billete, bueno, eso, reservar el alojamiento, si quieres alquilar un vehículo, si necesitas algún tipo de documentación para poder viajar. El seguro. Seguros de viaje. El seguro de viaje lo conocemos bien. Entonces, claro, si más o menos conoces todo ese journey, pues tú lo que vas, digamos, es como paseando, ¿no? Vas paseando ese journey y vas sacando contenido que pues, vaya respondiendo a ciertas, hay intenciones de búsqueda que pueden encontrarse a lo largo de ese viaje del cliente, ¿no? Pero como decimos, bueno, esto ya está como un poco saturado, ¿no? Sí, sí, total. Hay que ir como al siguiente paso. Pero fundamentalmente nosotros trabajamos desde esa es la base, ¿no? Es el inicio de la elaboración de una estrategia de contenido. Yo creo que hay como tres pasos o fases, ¿no? Muy diferenciadas, ¿no? El user o customer research, es decir, la investigación, ¿no? Correcto. Segundo, está la parte de el customer journey, es decir, definir cuál es desde el usuario, cómo se está inspirando, como tú bien has dicho, que a lo largo del año, para cuando llegue esa ventana, ¿no? Se está inspirando, quizás siguiendo cuentas de Instagram, YouTube, el canal que hayamos definido o hayamos encontrado en esa investigación. Y luego están las fases, ¿no? Entender las fases, ¿no? De ese customer journey, ¿no? Es decir, cuántas fases tiene que ese customer journey, cuáles son, dónde puedo yo estar presente, de qué manera y a raíz de ahí sale la estrategia, ¿no? Es decir, esas tres áreas creo que son clave para diseñar una estrategia, ¿no? Como bien has dicho, en el sector de turismo, ¿no? Que lo conocemos muy bien, tenemos muchos clientes desde hospitality, hoteles, agencias agencias digitales que venden tour y paquetes a medida, hasta seguros, ¿no? Pues bueno, normalmente hay una fase más de inspiración o incluso entretenimiento, hay una fase informativa, hay una fase considerativa y una fase de conversión, ¿no? Hay como 4 fases que son, al menos esas 4, casi siempre están en todos los modelos de negocio del sector turístico, ¿no? En el sector turístico yo creo que eso lo tiene muy claro, ¿no? Que es un sector que está maduro en lo que se refiere a marketing de contenidos, ¿no? Porque hay muchos players fuertes, ¿no? Que han llegado como Booking, Airbnb y tal, ¿no? Que en la fase de conversión se lo llevan todo, ¿no? Es intentar posicionar por hotel en centro de Madrid o algo así, mejor que Booking es muy difícil, ¿no? Muy difícil en SEM y muy difícil en SEO, ¿no? Entonces, bueno,
las empresas turísticas se fueron a una fase más de información para captar al cliente con unos costes de captación más bajos, ¿no? Que es la fase de conversión. Y la verdad es que lo tienen bastante maduro en el sector turístico. Y me parece muy acertado lo que has dicho, que a eso hay que darle una vuelta, porque es que eso ya lo hace todo el mundo. Ya todo el mundo se va a la fase, todas las empresas se van a la fase de información, en la cual pueden captar al cliente a un precio más bajo, con un coste de captación más bajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que está lo que hemos hablado anteriormente, que es elaborar contenidos muy buenos, haciendo esa investigación y en este caso, si un sector muy competido, habría que hacer también una investigación en ese ejercicio de consultoría que hemos hablado, que hacemos de los competidores, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo los contenidos, ¿no? Y cómo puedo satisfacer mejor la intención, si hay posibilidad o no hay hueco, ¿no? Si no, también otra opción es atacar otras fases, ¿no? Está la fase en la que hemos dicho de inspiración, ¿no? Que es quizá una fase que está muy alejada, pero quizá puedo captar ahí al usuario, o la fase de entretenimiento. ¿Cómo se entretiene mi usuario? El usuario mío que viaja, ¿cómo se entretiene? Quizás sigue lo que hemos dicho, canales de YouTube, podemos patrocinar o podemos crear nosotros. Ahí ves las opciones, ¿no? Entonces, bueno, el definir bien al cliente, entender sus miedos, dudas, incertidumbres, hacer ese customer journey, también mirar al mercado y luego fasearlo y ya con eso puedes definir o diseñar una estrategia de una manera mucho más sencilla, ¿no? Totalmente. Eso es como El ABC. el ABC, eso te iba a decir, es como el ABC. Lo que Pero no todas ocurre, las empresas lo tienen, ¿eh? Aunque... no, totalmente. No es como el ABC, pero es cierto que no todo el mundo lo tiene implementado ni han realizado esa reflexión, ¿no? De, bueno, vale, ¿quién es mi buyer y cuál es el customer journey que realizan, ¿no? Claro. Pero ya las empresas que sí han hecho ese ejercicio y, como tú has dicho, están viendo cierta maduración, digamos, en su sector, pues lo que se están encontrando es con un incremento de los costes de adquisición, ¿no? Y además, esto también viene un poco al hilo de un informe que sacó SparkToro, ¿no? De que hablaba de que Google cada vez nos está quitando tráfico orgánico, ¿no? Es Sí, lo que se viene a decir informe. de que como el 50% de las búsquedas que se realizan en Google no se transforma en un clic en un clic o visita a uno de los resultados de búsqueda, ¿no? Y cómo en ese mismo informe que lo redacta Rand Fishing, le comentaban, bueno, ¿y cuál es el factor SEO más importante que no se está teniendo en cuenta para combatir, digamos, esta falta de tráfico orgánico, ¿no? O esta reducción de tráfico orgánico? Y lo que venía a responder es la marca, ¿no? Eso es lo que no se trabaja, que el volumen de búsqueda de tu marca sea superior al volumen del total de palabras clave con las que tú estás posicionando, ¿no? Y ahí es donde yo creo que debe de entrar o debe de hacer más hincapié esa estrategia de contenidos, ¿no? De que si tú generas contenido de muy alto valor, cada impacto que tenga o cada interacción que tenga el usuario con tu contenido, independientemente de la fase en la que esté, le vas a dejar una huella, ¿no? Vas a dejar un recordatorio de tu marca que va a hacer que más adelante, cuando esté pensando en tu solución o que tú eres hay un encaje entre lo que en tu propuesta de valor y su necesidad, te va a buscar a ti directamente, ¿no? No va a hacer esa búsqueda por la cual le puede aparecer un competidor que esté mejor posicionado por palabras o intencionalidades más transaccionales, ¿no? Sino que te busquen directamente a ti. Entonces, lo veo súper interesante ese enfoque, ¿no? Que al final muchas veces en el SEO se nos olvida, ¿no? Que si tu porcentaje de tráfico de marca es alto, vas a tener menos incertidumbre con cualquier tipo de update o cualquier tipo de acción que pueda hacer Google que te pueda perjudicar, ¿no? Porque la gente te está buscando a ti. Sí, bueno, no solo eso, ¿no? Tener una marca potente está comprobado que tiene mejores ratios de conversión, tiene mayor CTR cuando se muestra un resultado en la página de resultados de Google. Una marca reconocida es más clicable que una que no lo es, aunque ocupe una posición inferior.
sí, totalmente. Entonces, bueno, tener una marca potente tiene mucho ganado en tanto métricas de conversión como métricas SEO, ¿no? Entonces, bueno, eso y el marketing de contenido también es una buena marca, es una buena herramienta, ¿no? Para hacer una marca potente, ¿no? Para darle alcance y de verdad, si tu marca tiene fondo, ¿no? Pues amplificarla mucho, ¿no? Entonces, bueno, pero como decimos, la clave son los contenidos muy bien hechos, ¿no? ¿Y Como qué has ejemplos se te mencionado. ocurren a ti de empresas que tú veas que trabajan la estrategia de contenido desde una óptica de generar marca? Bueno, generar marca yo creo que todo el mundo lo intenta, ¿no? Bueno, Pero todo el que mundo lo lo intenta, consiguen, ¿no? que lo consiguen, claro. Bueno, como te decía, Red Bull para mí ha sido la pionera, ¿no? De North Face, me parece que el canal de YouTube lo hace muy bien, en una fase más inspiracional y entretenimiento. Red Bull fue como la pionera, ¿no? En generar contenidos brutales, ¿no? Entendiendo muy bien las necesidades o teniendo muy claro a quién se dirigía, entendiendo los momentos de uso de su producto, ¿no? Esa vida energética para gente que practica un deporte que necesita un chute de energía, ¿no? Entonces, bueno, Red Bull me parece sin duda me parece una de las mejores y de las primeras, ¿no? Que incluso hizo más allá, hizo un modelo hizo un negocio, ¿no? Hizo negocio con los contenidos, ¿no? Con salió un canal privado y entonces, bueno, Sí. es Y es más casi que ya una agencia de medios, ¿no? Que, totalmente. que, que refrescos, ¿no? Y eso viene a otra reflexión que muchas veces nos hacemos, ¿no? De que las marcas, bueno, sí, las empresas, ¿no? Los negocios cada vez van a tener que integrar o, bueno, tener como, convertirse como en una pequeña agencia de medios, ¿no? Claro, Porque lo que estábamos hablando es de que, claro, si tu estrategia de contenido es como la columna vertebral de tu negocio, porque es un canal que te permite llegar a tu audiencia de una manera más escalable y sobre todo sin ese coste que tienen los canales de pago, pues tendrás y viendo la maduración de los contenidos y que cada vez es más difícil, o que bueno, que, 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 que hay que elaborar contenidos mejores para sorprender y llegar a esa audiencia, pues estamos viendo como ese viraje de ciertos negocios a tener un departamento muy potente de visual, de diseño, totalmente. de redacción para establecer o poder llegar a ese público objetivo por diferentes tipos sí, de formatos, ¿no? O Así sea es que, que diseñar contenido para cada una de estas fases que hemos comentado no es fácil, sobre todo hacerlo bien, como decía, ¿no? Hay fases que quizás no tienes que generarlo tú, puedes co-crearlo con también, influencer, con cualquier otra marca quizá, ¿no? Pero yo lo veo muy como tú, las empresas se tienen que especializar, sobre todo la que quiera apostar por marketing de contenidos porque vea que es su canal, se tienen que especializar en comunicar por estos canales muy bien y tienen que ser mini agencias de medios, ¿no? Quizá no claro, tanto como Red Bull, pero sí, sí, pero entender súper bien el ecosistema de tu usuario, ¿no? claro, Porque al final, es como tú dices, no tienes por qué crear tú el contenido, sino al final establecer colaboraciones a lo claro, mejor con otra marca que es complementaria a ti, ¿no? Es como lo que hablábamos o sea, pues si mi público objetivo es un público mochilero, aventurero, pues si yo vendo un producto de viaje para ese público objetivo, pues me puedo relacionar con Salomon, ¿no? claro. Que alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? De que, Sí, sí. Esto viene al porque caso de un cliente nuestro que es IATI Seguros, una empresa de seguros. Y es verdad que yo creo que, bueno, que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entre todos, porque IATI genera contenidos. Tiene un podcast, tiene un canal de YouTube, tiene redes sociales, tiene blog muy activo. Y bueno, eh, con un diseño y tener bien claro la estrategia de contenido, recuerdo ese trabajo que hicimos de fasear muy bien, definir muy bien el cliente cruzando datos, definir las fases muy bien y decidir qué fase vamos a atacar y cómo, pues se tuvieron unos resultados increíbles, ¿no? Como multiplicando por 20, ¿no? Los ingresos en el blog, ¿no? Eso fue sí, ha sido algo claro, espectacular, ¿no? Pero yo creo que sin la clave ha sido olvidar, claro, tenerlo todo. Entiendo que todas las marcas hacen contenido, pero claro, si lo tienes todo bien estructurado, sabes para qué fase tiene, qué intención tiene el usuario en cada fase, qué necesidades tiene y tú lo estructuras bien
y todo tiene un objetivo y está dirigido, los resultados son mucho mejores, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, en el caso este, esa era la problemática, ¿no? Era que el blog no transaccionaba. Claro, Finalmente, transaccionaba muy poco para la inversión transaccionaba tan muy poco. grande. Ahora se ha conseguido que a través de la estrategia de contenido, que ese blog transaccione, pero además se está trabajando reforzando el concepto de marca, ¿no? Se está a través de, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo trabajando los contenidos en diferentes tipos de plataformas para llegar a nuestro público objetivo, porque se entiende muy bien el ecosistema que rodea a ese público objetivo, ¿no? Y es que al final, patrocinando conjuntamente con una marca de ropa, puedes llegar a ese público mochilero aventurero que participa en una serie de actividades deportivas y que tú estás ahí, ¿no? Y entonces vas impactando y estando en la mente del usuario, que al final eso lo que consigues es estar en el top of mind, ¿no? Cuando piensan en que necesitan pues un seguro de viajes, pues es que Sale no solo. sale solo, es como... Sí, sí, yo creo que la sí, clave es escoger, entender ese Customer Journey, separar las fases y estar en todas las fases posibles que puedas estar de la mejor manera posible o de la forma que quieres estar, claro. Y así consigues estar en la mente de esa persona cuando te necesite o necesite incluso recomendar, ¿no? Que es muy potente también, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, creo que hemos soltado esas claves para diseñar una estrategia de contenidos, ¿no? También dejaremos todas las menciones que hemos hecho a marcas, artículos y tal en los comentarios, por si que tú que nos estás oyendo o viendo quieres ampliar la información, ¿no? Manuel, para terminar, sí. ¿querrías añadir algún consejo, algo extra? Bueno, yo creo que yo añadiría, o bueno, más que añadir, recapitularía, ¿no? Es como fundamental hacer un research del usuario, entender quién es nuestro usuario, cuál es ese ecosistema en el que se mueve, ¿no? ¿Qué otros tipos de... No solamente analizar el usuario con respecto a la competencia o mi producto, sino qué otros productos o servicios puede estar utilizando que sean complementarios a mí para establecer esas sinergias o co-creaciones a la hora de plasmar la estrategia de contenido. Eso es muy importante a la hora de Yo plantear veo el ese research research. fundamental, como dice Manuel. Eh, Para mí esa es la clave, porque vamos a poner ejemplo, saliendo un poco ya del viajes y del travel y del turismo y seguro. Si me quiero comprar una bicicleta, la clave, bajo mi punto de vista, a la que las marcas deben aspirar a conocer cuál es mi motivación para comprarme una bicicleta. ¿Necesito perder peso? Entonces no es lo mismo si quiero competir o quiero perder peso. ¿Cuál es la clave de comprarme esa bicicleta? ¿Perder peso? ¿Divertirme haciendo deporte porque quiero perder peso o quiero competir con esa bicicleta? Cuando las marcas saben eso, tienen esa información, bajo mi punto de vista, todo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, a más información que tengamos sobre el problema o la necesidad que tiene ese usuario y más, como has dicho, de en qué ecosistema se mueve esa persona, cuál es su bolsillo, ¿no? Es decir, oye, mi cliente, mi producto es este y está hecho para este cliente se va a gastar 1.000 euros en una bicicleta. Ahora ya, sabiendo cuál es el bolsillo, quién es tu cliente y tal, bueno, también te tienes que meter a mirar el mercado, ¿no? ¿Qué opciones está contemplando? ¿Qué está mirando mi cliente? ¿Con quién me compara? Como tú has dicho. Y ahí es fundamental esa parte que has comentado de investigación, ¿no? De cliente, ¿no? Y de usuario, ¿no? claro, y establecer ese journey y ya ir faseando y es ten, casar el journey con tu funnel, con la intencionalidad de búsqueda del usuario, ¿no? Son como casar esos tres puntos, ¿no? Para saber identificar cuál es el contenido exacto que tienes que elaborar para cada uno de esos momentos, ¿no? Pero, y más allá, pues, hacer esa reflexión también de, vale, tengo que elaborar este contenido, pero le podemos dar una vuelta, ¿sabes? Claro, yo Podemos te iba a ir... decir eso, iba a terminar con el contenido tiene que ser magistral. Correcto. Cómo podemos hacer el mejor contenido para
la fase de consideración sí, en la que nos está comparando con otro competidor. Pues darle ahí una vuelta, ¿no? Quizás tiene que ser una persona que sea un referente dentro del sector el que haga esa comparativa y entonces de una manera más honesta, ¿no? Valore nuestro producto frente al de la competencia. No sé, hay que... hay mil cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero lo que sí, con lo que yo me quedaría es como la estrategia del marketing de contenidos tiene que ser el pilar central de nuestra estrategia de captación de usuarios a nivel inbound, ¿no? Pero debemos de darle también una vuelta a la elaboración de esos contenidos. ¿Para qué? Para generar más notoriedad, marca, reputación, autoridad en nuestro sector. Genial, Manuel, muy de acuerdo. Excelentes consejos para terminar. Sí, bueno. Nos vemos en la siguiente. Fácil, pero en eso estamos. Eso estamos. Manuel, pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Vale, a ti. Un abrazo.